Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis. Hoy vamos a explorar con mucha delicadeza algo que, es súper común, pero de lo que casi nadie habla. Hablamos de la vida después de los 50. Como guía en este recorrido, mi objetivo no es soltar datos fríos, para nada. La idea es crear un espacio seguro para mirar un poco hacia nuestro interior. Existe esta sensación silenciosa que muchísima gente experimenta en esta etapa, una vivencia que casi nadie dice en voz alta por miedo a la incomprensión. Hoy vamos a arrojar luz sobre esa realidad invisible, apoyándonos en esta información para entender por qué ocurre y, lo que es mejor, cómo podemos transformarla. Venga, vamos allá. Para empezar, es vital, de verdad, absolutamente vital, validar las emociones de quienes atraviesan por esto. Fijaos en esta pregunta central porque captura la esencia del problema a la perfección. Imaginemos la típica reunión familiar del domingo, ¿vale? Hay ruido, hay risas por ahí, la comida pasando de un lado a otro de la mesa, y sin embargo, en medio de todo ese jaleo, es muy posible estar físicamente ahí, presente, pero sentir que falta algo fundamental. Es esa dolorosa paradoja de mirar alrededor, ver a las personas que amamos y aún así chocar contra una barrera invisible que aísla por completo. Ojo que esto no es una ilusión, es un sentimiento muy, muy real y merece ser reconocido, sin ningún tipo de juicio. Y es que aquí vemos ilustrada de manera brillante una diferencia que es clave. A ver, el aislamiento físico es muy evidente, es tangible, es literalmente estar en una casa sin nadie más. Pero la desconexión emocional es muchísimo más sutil y más compleja. Es ese dolor agudo de no sentir que nos comprenden, de no sentir que nos ven, a pesar de estar rodeados de gente. Es una soledad que no tiene nada que ver con la falta de compañía, sino con la falta de resonancia emocional. Cuando las interacciones se vuelven puramente superficiales, el corazón nota ese vacío. Y da igual cuántos contactos haya en la agenda del teléfono o cuánta gente esté sentada al lado en el sofá, el vacío está ahí. Hay un pensamiento conmovedor en el material que estamos analizando que, la verdad, me parece súper poderoso. Como terapeuta acompañando este proceso, os digo que es necesario normalizar esta soledad silenciosa. Experimentar esto no significa haber fracasado, ni mucho menos que haya algo roto en nuestro interior. Para nada. De hecho, es una experiencia humana universal en ciertas etapas de la transición adulta. A veces la comunicación se acaba convirtiendo en un simple intercambio de información logística, perdiendo por completo esa chispa de verdadera intimidad emocional. Reconocer que esto duele es el primer paso, y sin duda el más valiente, para empezar a sanar. Si nos fijamos en cómo pasa el tiempo cronológicamente, se construye una imagen clarísima de cómo se va creando esta distancia emocional, y lo hace de forma totalmente natural. Aquí no hay que buscar culpables. Por ejemplo, a los 50, la dinámica de la familia se transforma drásticamente cuando los hijos inician sus propios caminos. Luego, sobre los 55, el entorno social y nuestras prioridades internas empiezan a cambiar. A lo mejor esas ambiciones profesionales de antes ya no pesan tanto. Y claro, al llegar a los 60, casi sin darnos cuenta, es súper fácil que las conversaciones con la pareja o la familia se hayan reducido a coordinar la compra, a hablar del clima o repasar las rutinas médicas. Es una deriva lenta, como un barco que se va alejando de la costa milímetro a milímetro. Claro, todas estas dinámicas familiares cambiantes dejan a muchas personas en un terreno intermedio un poco extraño. Durante décadas, la identidad de alguien puede haber estado súper anclada a ser el proveedor principal, la persona que cuida de todos o el centro absoluto de la organización de la casa. Cuando esa etapa termina, esa vieja identidad se va desvaneciendo poco a poco. ¿Y cuál es el problema? Pues que la nueva identidad aún no se ha formado. Es un espacio liminal, un tiempo de pura transición donde la brújula interna parece que da vueltas a lo loco. Y quiero dejar claro que es completamente natural sentir una desorientación tremenda cuando el guión que hemos estado siguiendo durante 20 o 30 años de repente llega a su fin. Resulta fascinante, a la vez que un poco duro, contrastar la fachada que mostramos al mundo con lo que de verdad pasa por dentro. Fijaos cómo los hábitos del día a día enmascaran esa soledad profunda. De puertas para afuera se sigue sonriendo con calidez, se cumple con todas las obligaciones familiares, se participa en esas charlas sobre el tiempo o el trabajo de los demás, pero por dentro, la historia es muy distinta. Hay un vacío inmenso, unas ganas desesperadas de encontrarle un significado emocional a las cosas y una desconexión que duele de verdad. Sostener esta doble vida, esta dicotomía, exige un desgaste de energía brutal, un esfuerzo que al final agota y hace que la soledad pese aún más. Aquí tenemos que detenernos y señalar algo fundamental, el riesgo tremendo que corremos al intentar tapar todo esto. Porque admitámoslo, hay una tendencia superhumana a cubrir ese vacío emocional metiendo más tareas, más recados, más rutinas diarias que no acaban nunca. Es como pensar, bueno, si estoy ocupado no tengo tiempo para pensar en la tristeza. Pero con todo el cariño del mundo hay que decir que resignarse a este sentimiento y simplemente funcionar en piloto automático hace que esta soledad sea peligrosísima. ¿Por qué? Pues porque al no hacerle frente estamos permitiendo que una emoción que podría ser pasajera se cristalice y se vuelva permanente.
Entonces, el punto clave aquí es darle una vuelta a la solución que estamos buscando. Sanar en esta etapa de la vida no va de encontrar más pasatiempos o apuntarse a 1000 clases que en el fondo ni interesan, o simplemente tener la agenda a reventar para evitar el silencio. Llenar el tiempo con distracciones es, pues eso, poner una tirita. El verdadero objetivo tiene que ser llenar la vida de conexión real. Hablamos de cultivar relaciones auténticas y verdaderamente significativas. Al final del día es 1000 veces preferible tener una sola charla honesta de 10 minutos que pasar 3 horas de interacción social puramente superficial y que encima nos deje exhaustos. Para lograr esa conexión tenemos que entender súper bien qué significa este concepto. Una conversación real, una que de verdad importe, exige vulnerabilidad. Es imprescindible dejar a un lado la charleta superficial y atreverse a bajar a este nivel de comunicación mucho más profundo, ya sea con la pareja o con los seres queridos. En lugar del típico ¿qué vamos a cenar hoy?, una conversación real es preguntar cómo se han sentido últimamente y, lo más importante, atreverse a responder con la verdad por delante, compartiendo los miedos, las esperanzas y todas esas incertidumbres que nos trae esta nueva etapa de la vida. Afortunadamente, existe una hoja de ruta muy clara y muy compasiva para avanzar. El primer paso es reconocer esa soledad, pero ojo, sin ningún tipo de culpa. Esto no es un defecto personal. Lo segundo, es vital reconectar con nuestra propia identidad. Pasa muchísimo que después de años poniendo a los demás por delante, se necesita recordar qué cosas nos aportan alegría de forma individual. Y el tercer paso es tomar la iniciativa para propiciar esas conversaciones más profundas de las que hablábamos. Hay que entender que recuperar este vínculo emocional no pasa por arte de magia. Es una elección consciente. Requiere valentía, por supuesto que sí, pero es un paso enormemente empoderador para volver a tomar las riendas de nuestro bienestar. Y mirad, el resultado de todo este proceso es un sentido vital completamente renovado. Cuando, pasada la barrera de los 50, logramos reavivar esa alegría interna y nuestras relaciones, las acciones del día a día dejan de ser rutinas vacías y vuelven a tener un propósito. Al abrazar quienes somos realmente, sin filtros, y al compartir esa autenticidad con quienes nos rodean, la dinámica da un giro de 180 grados. Ese silencio incómodo del que hablábamos al principio desaparece, reemplazado por un entendimiento mutuo. Es, literalmente, un renacer emocional que trae consigo una paz mental invaluable. Para terminar, quiero dejaros con esta poderosísima reformulación que nos regala la fuente de nuestro análisis. Es una frase para pararse a pensar y dejar que resuene, y supone una validación absoluta. Si alguien experimenta este vacío interior, no significa que haya nada defectuoso, en absoluto. Simplemente es el ser pidiendo a gritos una conexión de mayor calidad. Esta etapa de la vida puede ser de verdad una oportunidad magnífica para redefinir nuestras relaciones. Así que la gran pregunta es, ¿estamos dispuestos a dar ese primer paso para buscar y construir esa conexión genuina que todos merecemos? Os invito a reflexionar profundamente sobre ello. Ha sido un placer acompañaros en esta exploración.